Bueno, Dios les bendiga. Amén, amén. ¿Qué tema estamos estudiando? Vamos a ver. ¿Cuál es la unidad? Siempre me gusta preguntar eso porque para que englobemos el tema. El tema para ubicarlo. El triunfo de Cristo. El triunfo de Cristo, ¿verdad? Y como base vamos a estar estudiando dos libros. ¿Cuáles son esos dos libros? Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Que son dos libros básicamente paralelos que más o menos llevan ese mismo mensaje. Desde el principio de la creación, el plan de Dios ha sufrido oposición de parte del maligno, ¿verdad? Y podemos mencionar una serie de acontecimientos o de incidentes que así lo testifican, ¿no? Como por ejemplo, yo les voy a decir el primero y ustedes van a seguir aportando, ¿verdad? Seguimos aportando. El primero de todos, ¿verdad? Pues desde el paraíso, cuando nuestros padres estaban allí comenzando, ¿verdad? La humanidad, antes de que comience, perdón. ¿Dónde está? Sí, muy bien. Gloria a Dios. Israel, ese lugar es de Ávila. Lo hicieron grande, ¿eh? Y pedía un viejo. Bendiga a todos los viejos, porque hoy no hay ninguno aquí. Ánimo, aquí hay un juventud. ¿Quién está hoy todavía? Un cenerico, ¿qué te crees? Los viejos, todos ustedes viejos. Te bendiga, A ver lo que hace tu gente. Gloria a Dios, para mí es un placer. usted es capitán de toda esta. Aleluya. Ok, gracias. No son iguales. Bueno, cuando hablamos del triunfo de Cristo, pues obviamente cuando hablamos del triunfo, pues tiene que haber un triunfo sobre qué, ¿verdad? Tiene que haber una batalla, un enfrentamiento, ¿verdad? Tiene que haber un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Tiene que haber una oposición. Una oposición, ¿verdad? Que haya... Y esa oposición, básicamente desde el principio ha existido. Ha existido, ¿verdad? Y va a existir. Va a existir. Por lo tanto, le estaba diciendo que vamos a mencionar una serie de acontecimientos a lo largo de la historia bíblica donde se testifica o se puede, ¿verdad?, certificar o validar que sí ha sido. Y desde el principio, desde que comenzó la humanidad a existir, nuestros padres, Adán y Eva, pues recibieron, ¿verdad?, esa primera cantazo, ¿no? Porque ahí entonces estaba la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo, ¿verdad? Y obviamente a través de ella, como instrumento, pues entonces hubo un acercamiento y básicamente pues ahí fue que comenzó la desobediencia y como consecuencia el pecado, ¿no? Y ahí inmediatamente, ¿qué pasa? Todo el pecado pues se transmite a todo el resto de la humanidad, mas sin embargo, en medio de ese acontecimiento, ¿qué sucede? Inmediatamente, ¿verdad? A pesar de la penalización que ocurrió de parte de Dios hacia tanto a la serpiente, tanto como a Adán como a Eva, y a la descendencia completa, hubo una promesa de redención y de salvación, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues comienza la batalla. ¿Qué segundo incidente ustedes pueden mencionar? Así más o menos de forma sucesiva hasta llegar a Cristo. Vamos a ver, vayan pensando, vamos a ver. Si usted fuera a hacer un recuento de esos incidentes, ¿verdad? Donde se nota esa oposición, ¿verdad?, del enemigo, de tratar de detener ese plan de Dios, del propósito de Dios, ¿verdad?
¿qué incidente a usted le viene a la mente? El próximo en orden es el caso de Caín y Abel. A Caín y Abel, ¿verdad? Caín persiguiendo a su hermano Abel, ¿verdad? El celo, ese el encuentro, celo. ¿verdad? El celo, ¿verdad? Ese Sí. encuentro Sí. entre Dos hermanos. y Caín y Abel básicamente representan esas dos líneas, ¿verdad? Que van paralelas, pero que se oponen una a la otra, ¿no? Sí. Ese fue el primer, que después de ese caso, pues viene el caso de Caín y Abel. ¿Cuál es el otro caso? Vamos a ver. Noé. ¿El de qué? Noé. El de Noé. Obviamente, el sustituto de Abel es ¿quién? Set, ¿verdad? Set. Y pasó el tiempo, ¿y qué pasó? Y el enemigo ¿qué? Hizo mezclar esa descendencia de Set con ¿quién? Con la descendencia de Caín, ¿verdad? Y como resultado de esa mezcla, ¿qué sucedió? La corrupción del mundo, ¿verdad? El mundo se corroyó completamente hasta el momento de que tuvo que haber ¿qué? Un juicio de parte de Dios, y ahí fue cuando vino el diluvio, ¿no? Y viene el diluvio y vemos esa posición constante, ¿verdad? Y más sin embargo Dios preserva ¿a quién? A Noé y a su familia después de todo esto, ¿verdad? Después vemos también la rebelión de Babel, ¿verdad? Cuando todos los pueblos se unen, ¿verdad? Para tratar de hacer de rebelarse en contra de Dios, ¿verdad? Todo el tiempo hasta que Dios confunde sus lenguas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos identificar más adelante? Que podemos decir que es como una oposición al plan de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, Tu propio hermano. ¿qué sucede? Tu propio hermano y él tienen diferencia. El hermano de Abraham y él, ¿verdad? El sobrino, vamos a ponerlo así, el sobrino. Pero Dios tiene un plan con Abraham, le hace una serie de promesas, pero ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad con la promesa de Dios hacia Abraham? La Que cuestión, Sara era estéril, sí, la cuestión de la descendencia. que Sara era estéril, ¿verdad? Y el yerno y la yerna de Abraham estéril también. Vemos a una Sara estéril, vemos una Rebeca estéril, vemos una Raquel estéril. O sea que ustedes ven que a lo largo de la descendencia de Dios, de ese plan de Dios, siempre ha habido ¿qué? Oposición. Víctor, Ajá. acá. No, ya. Víctor, ¿por qué cuando hablaste de los set y que fue el que sustituyó al que murió, Ajá. el extrañar? ¿Por qué es que se les llama a uno los hijos de Dios y los hijos de los hombres? Pues correcto, por eso mismo, porque eran descendencia de Dios, ¿verdad? Era gente que iban caminando con el Señor, estaban siguiendo, ¿verdad? Básicamente, le servían a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Paulatinamente comienza a mezclarse los hijos de Dios con los hijos de qué. Y ahí es que comienza entonces la corrupción que termina básicamente en el diluvio, ¿verdad? Y si seguimos identificando de ahí en adelante, vamos a ver, ¿verdad? Muchas otras cosas. Vamos a ver cuál es el otro incidente que usted puede identificar, que podemos ver a lo largo de la historia judía. ¿El próximo cuál es? ¿El próximo cuál es? Israel, ¿en dónde? Bueno, antes de Israel, podemos ver el incidente de José, el de Jacob, ¿verdad? Esaú persiguiendo a Jacob. Sí. Vemos a Esaú persiguiendo a Jacob para matarlo, ¿verdad? Sí. Vemos también al hijo de Jacob. ¿Quién es el hijo de Jacob? A José. A José Caín. Los mismos hermanos tratando de acabar con el hijo de José, ¿verdad? Con el que Dios tenía que propósito, ¿verdad? También hay un incidente, Víctor, la media mentira de Abraham. Sí, pero lo que estamos hablando son del maligno, ¿verdad? De la oposición del maligno, tratando de detener el plan, el propósito de Dios en la tierra, ¿verdad? Más adelante podemos ver que esa descendencia que llega a Egipto, ¿verdad? ¿Dónde cae el incidente de Lot? Con Abraham, ¿verdad? Y obviamente el incidente de Lot con Abraham, pues vemos a un Lot que se retira, ¿no? Me refiero a esa En el orden. cuando Dios tiene que acabar Con Sodoma y con Gomorra. Gomorra. ¿Cuándo cae ese Ahí incidente? mismo. Bueno, exacto, ahí mismo, sí. Pero eso- acuérdate que pero Lot nos representa esa línea genealógica como plan de Dios. Lot fue un cabezón.
Eso no No fue cambió por el eso, ritmo, ¿qué? el ritmo de los planes del Señor. No, Sodoma y lo que- Gomorra es lo un que- incidente. incidente en el medio de Pero eso, que no pero- cambia el curso. Los Sí, hijos de pero Abraham, hay unas ciudades que están apoderadas del enemigo. del completamente corrupción, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y vemos al enemigo, obviamente, ahí haciendo ¿verdad? Su agosto. Su agosto, ¿verdad? Su pecado. agosto Todos los en meses del Israel. año. El casito de Ruth y Noemí. En el caso de cuando Ruth decide irse ir con. Claro, pero eso es histórico. Pero va por la línea de la sangre hasta el final. Porque Lo que pasa es que el libro de Efesios es una. Lo que es digamos- un poema. Sí, pero Eso no existió. pero antes de llegar allá, estamos con Israel en Egipto, estamos con Israel en Egipto, ¿verdad? Eso de la- ¿Qué otro incidente? Cuando Moisés, ¿verdad? En el Eso sí, nacimiento de eso sí. Moisés, ¿verdad? Eso sí, eso Comienza marca la entonces historia, que sí. tratar de acabar con la descendencia israelita, ¿verdad? Porque obviamente se estaban haciendo demasiado de poderosos y había que acabar con los niños, ¿verdad? Entonces vemos más adelante también a Faraón persiguiendo al pueblo de Israel cuando va saliendo en el éxodo, ¿verdad? Para acabarlo. Pero vemos a Dios siempre que trabajando, ¿verdad? A favor de ese pueblo. Hay persecución, pero vemos al pueblo ahí todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué otro incidente? Cuando vemos a David y Saúl. Saúl era el malo ahí. ¿Te acuerdas? Saúl tratando de matar a David, de acabar al ungido de Dios, ¿verdad? Vemos ahí. ¿Qué otro incidente podemos ver más adelante? La división de los reinos. La división de los reinos. Vemos al reino del norte tratando de acabar. De hecho, hay un incidente donde Siria se confabula con quién? Con las mismas 10 tribus para acabar con el reino de Judá, Con Judá, correcto. ¿verdad? Y ahí entonces que Isaías interviene. Isaías entonces da una profecía, que es donde sale la famosa profecía de un niño, ¿verdad? Antes de que esto ocurra, un niño, ¿verdad? Un niño nacerá y se llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, vemos ese incidente, ¿verdad? ¿Qué otro incidente en la historia de Israel vemos que alguien trata de acabar con la descendencia? Bueno, Herodes. Bueno, por eso más adelante, pero de Babilonia. el cautiverio babilónico, Nabucodonosor, ¿verdad? Pero ahí Dios tenía la mano metida porque había un escarmiento, pero no era para acabar con la descendencia de Israel, pues Nabucodonosor era el instrumento en la mano del Señor. Pero si usted se traslada a Babilonia, va a encontrar que hubo un incidente allí en Babilonia donde Amán quería acabar con la descendencia judía, ¿verdad? Y gracias a Mardoqueo y a Esther, vemos entonces que Amán logra que el rey establezca un decreto para acabar con la descendencia judía. Con todos los judíos. Pero entonces ahí Esther se va en ayuno, ¿verdad? Y entonces logra ir delante, logra que el rey le extienda el cetro. Y entonces vemos entonces que oyó el clamor de ella. el rey no podía eliminar el decreto, pero sí podía decirle a los judíos que se defendieran, ¿verdad? Y ahí entonces como surge otro intento de parte del enemigo. Babilonia coge algo bastante paralelo a eso. Ajá. Porque fuerzan al rey a emitir un decreto para que adoraran la bestia, exacto. Y la idea detrás de todo eso es exterminar el pueblo judío, que no se iba a arrodillar. Y había el pueblo se mantuvo, ¿verdad? Se mantuvo después. O sea que vemos a lo largo de la historia bíblica intentos del enemigo de acabar con la descendencia o con el plan de Dios, ¿verdad? Y finalmente con Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo nace, ¿verdad? Mandan a matar a todos los niños de Belén, ¿verdad? O sea, siempre lo vamos a ver y vamos a ver esa posición constante. Daniel, vamos a estar estudiando el capítulo 9 de Daniel, desde el 24 en adelante, pero yo creo que ustedes abran su Biblia en el capítulo 9 de Daniel, porque desde el versículo 1, creo que alguien me lee el versículo 1, vamos a ver, antes de llegar al 24. El año primero de Darío, hijo de Azuero. ¿Algún comentario que tengan ustedes más o menos de lo que hemos hablado sobre el listado de los incidentes
Porque la idea de eso es tratar de que nosotros nos hagamos una idea global de esa guerra que ha existido desde el principio entre el bien y el mal. ¿Okay? Esa guerra siempre ha existido, ¿verdad? Siempre ha existido. Pero maravillosamente o providencialmente, siempre Dios ha preservado a su pueblo. Dios siempre ha intervenido y ha preservado a su pueblo. El maligno ha tratado de acabar con el pueblo de Dios, pero siempre Dios ha intervenido y lo ha preservado. ¿Ok? Por lo tanto, el versículo 1 del capítulo 9 dice ¿cómo dice? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Sigue. Sí. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión del rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde nos ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y que hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual he invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda ciudad y sobre todo tu pueblo. ¿A quién se le parece a ustedes en otro lugar esa oración? A ver, sí, en el libro de cuando dice si mi pueblo se humillara, que entonces le dio un mandato, pero aún así si mi pueblo se humillara, yo desde el cielo
perdonaré y sanaré tu tierra. Ahí es que básicamente está haciendo un resumen de eso. Ok, vamos a ver. ¿Dónde más? Moisés. David. Moisés también fue un... Pero hay otro. Una vez bien ¿quién? Hay otro. No está bien. Ah, ¿cómo se llama? El profeta Jeremías, cuando Jeremías o él, no. Hay otro. Jeremías. Hay otro. Una oración bien parecida a esa. Se dice, hemos pecado y aceptado. Exacto. Pero ese es Exacto. Jeremías. El primer capítulo, Vamos a ver. ¿no es que es de Jeremías? Jeremías fue uno, pero vamos, ¿dónde más adelante, después de Daniel? ¿No se acuerdan de Nehemías? Jeremías. Nehemías, habla de Nehemías. Jeremías y Jeremías están paralelos. Exacto, Nehemías. Nehemías, cuando era copero del rey, Es correcto. precisamente cuando le llegan las noticias de cómo está Jerusalén, ¿Cómo está Jerusalén? pues él se humilla, hace una oración bien parecida a la de Daniel. Y a la de Jeremías también. Y confiesa los pecados, ¿verdad? Y Sí. confiesa los pecados delante de él, ¿verdad? Y se va delante del Señor. Ahora, fíjate qué importante es esto. Fíjate qué importante. Ubíquese en el momento histórico de Daniel. En el momento histórico de Daniel. Daniel había sido uno de los primeros que salieron cautivos Sí. de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Hacia Babilonia. Hacia ¿Por qué? Babilonia. Porque era un joven. Y de la realeza, de la realeza. Era un joven, estaba bien preparado. Sí, Y Nabucodonosor, como era listo, ¿qué hizo? Me voy a llevar el cerebro, Eso era ¿verdad? costumbre. Lo mejor, lo voy a meter donde, en la corte. Sí. Lo voy a meter en la corte. Sí. Y se rodeaba de gente inteligente y gente sabia. Lo mejor que había en ¿Ok? Babilonia. O sea, era un hombre astuto. Por lo tanto, Daniel fue uno de ellos. Fueron los primeros, ¿verdad? Pero ya Daniel, Esos primeros 10.000 que se llevó Nabucodonosor, se llevó lo mejor. lo escogido. Y así hacía con todos los terrenos que Siempre conquistaba. Así hacía con todos los reinos que conquistaba. Ahora, ¿Le gustaban los nenes? ¿qué pasa? Ternerico, le gustaban los terneritos. Daniel se da cuenta que ya han pasado los 70 años de cautiverio. Sí, porque buscó. O estaban a punto de ¿qué? De cumplirse. Estaba a punto de cumplirse. Y ahí es que entonces Daniel comienza a clamar a Dios. Dice, Señor, hemos estado aquí 70 años. Y él había sido testigo desde el principio. deportación. Daniel había sobrevivido el cautiverio. O sea que él tenía que tener ya de los más de 70. Él tenía mucho más de 70 Seguro años. ya Daniel era un anciano. Sí. Lo que está implícito es Eso decía que que- su anhelo Sí, tampoco. nunca desfalleció. Respeten a los de 70. Se mantuvo fiel a través del cautiverio. Y su meta era esa. Y su meta era que, Señor, aquí no se ha acabado todo. Tú dijiste una palabra y la tienes que cumplir. Ajá. Y fíjate qué interesante que Daniel estaba leyendo los escritos de Jeremías. Estaba leyendo los escritos de Jeremías que habían dicho que son 70 años. Sí, el año primero de su reinado. Pero yo estoy casi seguro que Daniel, a pesar de que era muy joven, tuvo que haber escuchado ¿de quién? De Jeremías. Porque Jeremías no pasaba por desapercibido en el reino de Judá. Jeremías era el que era básicamente el vocero. Era el vocero de Dios ante la corte real. Ante la corte real. ¿Ah? Y la pasó grave. Pero Daniel tuvo que haber escuchado a Jeremías en algún momento. Y Daniel, al darse cuenta de que lo que sucedió exactamente como Jeremías lo había profetizado. Y son 70 años. Y en esos 70 años, como dice mi hermano, ¿qué pasa? ¿Pasaron qué? Pasaron. Y Daniel se mantuvo fiel al Señor. A pesar de que estaba en el cautiverio. El hermano César me iba a decir algo. Usted echó la mano. Lo repetiste después que yo levanté la Ah, mano. ok. Hablaste Está bien. más o Pero menos usted lo me que- detiene cuando yo sigo, porque yo sigo por ahí y se me olvida. No, Pero, está bien, está bien. ok.
Daniel están bien cerca o están casi terminados los 70 años y Daniel comienza ¿qué? Comienza a inquirir delante de Dios. Señor, ¿qué pasa? Ya están los 70 años. 70 años. Yo tengo 90 ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Ajá. Que, hablando de la fidelidad de Daniel, aquel hermano dijo, le hacen capítulo 4 y 5 por ahí. Yo me di a la tarea de irme al detalle y me impresionó mucho cuando Nabucodonosor le dice, el que me interprete esto yo le voy a poner una capa y le voy a hacer tercero en mi reino. Y él inmediatamente dijo, parafraseando, no me interesa, vamos a explicarte lo que pasa. Que el hombre estaba bien definido desde joven, que era lo que él quería. Pasados 70 años todavía el anhelo estaba ahí. Eso es bien importante, o sea, no importa, nosotros no podemos basarnos en las circunstancias. Tenemos que ser creyentes en Jerusalén y fuera de Jerusalén. A mí hay dos personas que me impresionan mucho en la historia bíblica, que es precisamente Daniel, que se mantuvo fiel, y sus amigos en el cautiverio. Pero también me impresiona mucho el profeta que Dios utiliza en el cautiverio. ¿Cuál es ese profeta? ¿Cuál es el profeta que Dios usa en el cautiverio? Porque fíjate que Dios tenía dos profetas en el cautiverio. Tenía uno en la corte, que era ¿quién? Era Daniel. Él era el profeta del palacio, era el hombre de Dios en el palacio. Pero había otro hombre de Dios en el pueblo dentro de los cautivos. ¿Quién era? Jeremías, que lloraba, el que lloraba. Ezequiel. Ay, Ezequiel. Ezequiel, que era que hijo de sacerdote. Era hijo de sacerdote. Y ese hombre ejerció su sacerdocio fuera del templo. En el exilio. En el exilio. Y Dios lo usó. Y vio la gloria de Dios. ¿Ah? No en el tabernáculo. ¿La vio dónde? En el cautiverio junto al río Quebar. Porque Dios es así. Dios establece el tabernáculo donde Él quiere. El río de Quebar. Y fueron dos hombres que se mantuvieron y ejercieron su ministerio aún donde Dios quiso que lo ejercieran. Así que hay que seguirle la pista a esa gente, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos que Dios tiene púlpitos preparados para nosotros. Mire, Dios puede levantarle un púlpito a usted donde menos usted se lo espera. Dios le puede levantar un púlpito a usted donde menos usted se lo espera. Usted van a ir a predicar en esta iglesia, pues mire, pues eso es bueno, eso no es malo, ¿vale? Pero sabrá Dios si Dios le ha levantado un púlpito a usted donde usted menos se lo imagina, ¿verdad? Ah, y ahí es que usted tiene que ejercer su ministerio, donde Dios lo ponga, ¿verdad? Ejemplo, acabo de conocer a Luis en su ministerio en Estados Unidos, en las cárceles, y él le predica allá a los presos. Sí, Víctor lo sabe. Si eso hubiese pensado que desde que se convirtió Dios lo iba a usar en esa área, y no, él me dice, ¿estás loco? Y por la mente le pasó, ¿verdad? Jamás. Pero Dios es así. Jamás. Dios es así. Amén. Dios tiene cosas que nosotros, pues es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Dios no nos puede revelar todas las cosas a la vez porque no las podríamos entender ni digerir. Dios va poco a poco con nosotros y así lo hizo con Daniel. Dios tenía propósitos con Daniel. ¿Cuál era el propósito de Dios con Daniel? Pues mira, en el cautiverio. Dios tenía propósitos con Daniel en el cautiverio. Y personas más brillantes que Daniel. Y hombre más fiel. Oye, difícil de encontrar. Pero ¿dónde vas a ejercer tu ministerio, Daniel? En medio de la corte ¿de quién? De Nabucodonosor. El más que mandaba allí. Donde menos Daniel se lo hubiera pensado. Vas a ejercer tu ministerio dentro de la corte de Nabucodonosor. El látigo de Israel. ¿Usted se imagina eso? Y en situaciones que nadie iba a poder bregar con ella. Porque Dios es así. Pone un Ezequiel a ministrar en el río Quebar junto a los cautivos y a Daniel lo pone en la corte. Porque Dios es así. Y él le cuestiona a Dios cómo lo va a hacer. Mira, Víctor, el hombre que Dios lo mandó a predicar al hacerlo, el pillo tenía que predicar. Y era un pillo que estaba allí a que lo alcanzara. Dios hace cosas así, ¿verdad?
y hay que hacer lo que Él diga. Y hay que hacer lo que Él diga, ¿verdad? Por lo tanto, llegó el momento y como Daniel era humano, había inquietudes y quería saber, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Se cumplió el momento. ¿Qué yo voy a hacer, verdad? ¿Qué va a pasar? Y Dios, que es un Dios que se la sabe toda. Dios, ¿qué pasa? Cuando tú te caes de rodillas y le pides a Dios, Dios, ¿qué? Dios te contesta. Y Dios comienza a dar que Dios te satisface que tu necesidad y te satisface. Dios es un Dios de provisión Y de promesa. y de promesas. Y Dios le contesta a Daniel, porque esa es la petición, ¿verdad? De Daniel. Señor, dime, pero como Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Dios ve la situación de Daniel. Dios está fuera de su ciudad. Toda su vida básicamente la ha pasado en un lugar, en una corte extraña. Está loco por volver otra vez a su tierra natal, porque sabe que allí es donde Dios quiere, ¿verdad? Allí es donde Dios quiere que su pueblo esté. Pues entonces obviamente es natural de parte de Daniel. Y lo lindo no es eso, que cuando regresan del cautiverio, la única tribu que va es la de Judá, de donde Cristo iba a salir. Las demás se quedaron por allá y se desaparecieron. Eso sí que. Y de hecho de Daniel no se habla. Luego ni lo menciona Zorobabel, que fue con el primer grupo que salió Zorobabel para allá. No se menciona Daniel. No se sabe. Daniel a lo mejor murió. No llegó a ver que. Sí. Como dice Hebreos 11, saludó de lejos. Saludó de lejos que la promesa. ¿Qué edad tenía? Era un anciano. No, Daniel era joven cuando fue cautivo. Fueron los primeros cautivos. Fue cautivo y luego pasa 70 años. Hay que estar 70 años. 70 un va empezando. Pero mira, era comiendo lechugas y vegetales, ¿sabes? No era comiendo lechón era comiendo lechón y papas fritas. ¿Verdad? Que eso se está grabando. Viene la inquietud de parte de Daniel y Dios ¿qué? Y Dios provee. Dios provee, ¿verdad? Dios provee. Ahora, sigue leyendo. Vamos a seguir leyendo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, eso es bien importante, hermano. Desde que tú te derramaste delante de mí, salió que la orden ¿para qué? Para contestarte. Víctor, Dios es así. Víctor, permíteme leer ese mismo versículo por mi idioma, ¿no? Okay. Tu versión. Después que no digas jerigosa. Sí, Después que no se Mira, el 23 dice: tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presto pues la atención a mis palabras para que entiendas la visión. O sea, tan pronto comenzaste a orar, ya vino que la contestación. O sea, La Biblia Internacional. Oiga, ese devoto. Dios brega. Dios contesta nuestras peticiones. Dios nos satisface nuestras inquietudes. Por eso Cristo decía: todo lo que le pidiera al Padre en mi nombre yo lo haré. Porque eres muy amado, ¿verdad? Fíjate qué lindo, ¿verdad? Eres muy amado, ¿verdad? Viene esa contestación. Sigue. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado.
y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Sabes pues y entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Ok, Vamos a la 76. le contesta Dios a Daniel su petición. Sí, porque Daniel lo que cuestionó fue, ya se van a cumplir los O sea, 70 70 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y como nosotros tenemos un Dios que tiene buen sentido del humor, Le da una contestación de otra cosa distinta de lo que él está pidiendo. se va que Más adelante. se va Más lejos. Sí, way back. sí. ¿Cómo dice? Se va a Va declarar. muy para abajo y le dice exactamente, le desarrolla el rollo de la historia completa a Daniel. Prácticamente, esto es lo que hay. Este es el plan. Ese es el plan, como dice mi hermano, ¿verdad? Le presenta 70 Jesús, semanas. le presenta a Jesús al Imagínate, no le contesta la inquietud, se lo tira que, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le va a contestar hasta el final de los tiempos. Esa va a ser la contestación de Dios a Yo Daniel. te diga qué es lo que va a pasar después de los 70 años, pues mira, esto es lo que va a pasar. Como Exacto. esto hasta abajo. Y fíjate, y es hermoso, porque lo que Dios le va a contestar a Daniel es que, tranquilo Daniel, que al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? El bien va a triunfar sobre el mal. Tranquilo Daniel. Nosotros podemos buscar tranquilo todos contra la pared. Ahora que llegó la ofrenda. Todos contra la pared. Ay, Rosé. Tranquilo, Daniel, que lleva cositas. Tranquilo. Del Mesías prometido y que se lo dice bien claro. ¿verdad? Enseño, ¿no? El Mesías prometido. No le viene con. Después le habla de la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén también ahí se lo japa. Sí. ¿Aquí? 70. Bendiga, hermano. Oye, el número mágico ha sido 70. Sí. 70 pesos fueron los Porque fueron 70 años Exacto. los que Dios le había dicho a Jeremías que ese pueblo iba a pasar cautivo. Y esa era la inquietud de Daniel. Pero Dios ahora le va a contestar 70 semanas, Daniel, son 70 semanas. Fíjense qué interesante, y obviamente no vamos a entrar, mire, no vamos a entrar en detalles escatológicos porque esto nos volvemos locos aquí, nos convertimos en doctores de la Amén, escatología y Lo esa no es ponemos la de idea, acuerdo. ¿verdad? Podemos presentarle muchas versiones de diferentes interpretaciones, pero solamente le vamos a dar la clásica y es la que la mayoría de la gente, ¿verdad?, entiende. Y usted, pero hay 20 teorías por ahí, ¿verdad? Y si usted pues sintoniza al doctor Rivas, pues entonces usted pues se puede enterarle muchas más. Pero aquí solamente le vamos a dar una Arriba si lo ves rapidita. mucho, se te quema la boca por Cuídate de eso. Ahora, Se puede volver más loco. ¿Qué pasa? pero rápido, 70 semanas, 62. La primera semana, 7 semanas, dice ahí que son ¿qué? 7 semanas, ¿verdad? 7 por 7, 49. Cuando sale la orden del rey Artajerjes para que salga el primer grupo, ¿verdad?, bajo el mando de Zorobabel, año 443 a.C., usted le suma 49 años, se va a dar cuenta que exactamente coincide con la fecha en que Jeremías está levantando los muros y restaurando la ciudad. La primera semana, ¿verdad? Porque una semana es en años, ¿verdad? En años. 70, por lo tanto, 49 años, 7, ¿verdad? 49 años. Ahora, luego pasan 62 semanas más. 62 semanas más, que cuando usted multiplica y hace una multiplicación, 70 por 7, le da 434, y
le va a dar, y cuando suma todos esos años, le va a dar exactamente la fecha de que del 30 después de Cristo, que fue el año donde crucifican a Jesucristo. Cuando Roma invade al completo y destruye todo, lo que Cristo había profetizado. Okay. Son 69 semanas ahí ya, ¿verdad? Sí. Luego falta una semanita que esa la vamos a dejar para más adelante. Esa la vamos a dejar para después. Sí, porque oye, esto como que... Pero eso es para que no, eso es rápido, para que usted no se meta mucho en eso, porque lo importante no es que usted se convierta en matemático aquí. No. Lo importante es que Daniel entienda que tranquilo, porque yo tengo que dice 70 semanas están determinadas. O sea, en otras palabras, yo tengo el sartén cogido por el mango. Sí. Yo tengo el control. Salió Tranquilo, la orden. Daniel. Salió la orden. Yo soy el Dios de los tiempos. Señor. Y es bien importante la actitud de Daniel. Es bien importante la actitud de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel, hay dos peligros en la vida del creyente. Hay dos peligros. Confusión es una. Hay dos extremos. Sí. Está el que vive todo el tiempo en el futuro. Esto es lo que va a pasar y su mente está completamente enajenada del presente y vive en donde allá arriba, allá en los postreros días. Sí. Sí. Hay gente Pero está el otro, que vive atrás. que vive ahora y se olvida de lo que va a pasar después. Sí. Son dos extremos completamente peligrosos el uno del otro. Se le puede ir la guagua. ¿Ah? Se le puede ir la guagua. Son dos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted viva el presente, el ahora, que usted haga lo mejor en este momento histórico, que usted haga lo que Dios le mandó a hacer ahora, con todo su esfuerzo, con toda su fuerza, Porque de eso depende porque el futuro. usted tiene que conocer que este fue el momento histórico que Dios lo puso. Sí. Este fue el momento histórico que Dios nos puso, y aquí fue donde Dios me puso, y aquí yo hago lo mejor. ¿Ok? Y me voy a enfocar en lo que yo estoy haciendo, pero sin perder de vista, sin perder de perspectiva que Dios tiene una esperanza futura para todos nosotros. Y eso es importante mantenerlo. Víctor, y donde Dios me ponga, ahí tengo que poder. Exacto. Porque dentro del macro, del plan macro de Dios, Dios nos escogió para que existiéramos en este momento histórico. En el tiempo. Y a Daniel le escogió existir en el cautiverio babilónico. Y a nosotros nos tocó asistir ahora. Y yo tengo que hacer lo mejor dentro del plan de Dios donde Dios me puso. Ahora, sin perder la perspectiva que yo tengo que hay un futuro, que hay una esperanza, que hay una promesa. ¿Por qué? Porque esa promesa me ayuda me da fuerza, me da ánimo. Me ayuda a sobrellevar unos problemas que son momentáneos. Como decía Pablo, dice, esta tribulación momentánea provoca en mí una leve. Esta leve tribulación momentánea provoca en mí un mayor peso de gloria. Porque esa esperanza es la que nos da la fortaleza para hacer las cosas que Dios nos puso a hacer en el ahora. O sea, que yo irme a uno de los extremos, a cualquiera de los extremos es peligroso. Yo tengo que mantener un balance. Y eso era lo que eso es lo que hacía Daniel. O sea, Daniel se dedicó a permanecer fiel en la corte de Nabucodonosor, pero también estaba pendiente a lo que Dios había dicho. Mi hermano. A veces es un asunto cultural. Hay gente que por alguna razón le temen al futuro y se mantienen cuidadosos de meterse en esa arena. Y hay gente que le fascina el futuro y descuidan el presente, ¿verdad? Que es cuestión de romper con esa... Y no hacen lo que Dios les mandó a hacer ahora. Lo que pasa es que eso es parte del temor y la misma palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
Por lo tanto, es Que la presencia de Dios te debe o nos debe eliminar esa preocupación porque Él tiene todo en sus manos. por eso te digo, eso fue lo que Dios le trató de transmitir a Daniel. Daniel había permanecido fiel a Dios en el cautiverio. Siempre. Y Daniel sabía que Dios iba a estar con él. Sí. Pero llegó el momento en que, Esa en que él se experiencia. inquietó en lo que iría a pasar después. Es la promesa. Y él se lo dice, ¿verdad? Va a venir que el Mesías príncipe. Y ahí Daniel, ¿qué hace? Gloria al Señor. Todo está, mis tiempos están donde, en tus manos. Vamos a donde Juan ahora. Porque Juan es paralelo a Daniel. Juan es paralelo a Daniel. ¿Dónde se encontraba Juan cuando recibe la revelación del Apocalipsis? En Patmos. La isla de Patmos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de visitar Patmos? Yo estuve allí. ¿Nadie más? La isla de Patmos. Sí. ¿Cuántos han podido ir a Patmos? Nadie. El único que haya podido ir a Patmos es Luis. Sí. Yo lo he pasado de Isla Cabra. Y Patmos no es un lugar Pero ahora muy está bien. habitado, ahora está habitado, aquello ahora es un idilio. Antes era una isla desierta. Desierta. Era como la isla de Mona. Destierro. Ahí era donde aquello era Alcatraz. Pero dice, era tradición de que él le metieron en la hoguera con en Roma un baño hirviendo de aceite y salió rejuvenecido. El imperio se sintió horrorizado y no sabía qué hacer con él y lo mandaron para allá. Bueno, la cuestión fue que cuando él recibe la revelación fue en Patmos. Y Patmos no era un lugar, no era el mejor de los Según lugares. la tradición, no, eso no es bíblico, pero eso es... Bueno, pero, o sea, que fíjense, lo que quiero es que comparen la condición de Daniel con la condición de Juan. ¿Qué similaritud hay entre ambos? ¿Qué similaridad hay entre ambos? Entre Daniel y Juan. Los dos están exiliados. Los dos están exiliados. Muy bien. Están fuera de su patria. ¿Qué otra cosa? ¿Qué similaridad hay entre Juan y Daniel? Ya han pasado muchos años de su vida. Ambos están en la postrimería de sus días. Tiene más de 90. Tiene mucho más de 60. No, exacto. Le faltaba un montón. La visión profética es escatológica. Ambos reciben Pasaba de 200. visiones similares. La condición de ambos, la inquietud de ambos era que era la misma. ¿Qué va a pasar? Porque Daniel estaba al final de su cautiverio, no veía un futuro muy halagador, porque todavía estaba donde, en Babilonia. Pero había una... bueno, miren las diferencias. Sí. La realidad era que estaba todavía en Babilonia. Sí. ¿Qué pasaba con Juan? No, con Juan yo creo que estaba un poquito peor. Juan había visto la muerte de todos sus todos sus compañeros. Compañeros, sí. Los había visto martirizados. Estaban buscando eso. Estaba en los postreros de sus días. Pero Juan tenía una ventaja Había con visto- relación a aquel otro, porque Juan había visto al Señor Sí. y había estado con él. Habían destruido todo lo que Dios había Eso había pasado muchos años Sí, atrás. sí. ¿Qué pasa? Él también, ¿qué pasa? Estaba viendo que la iglesia estaba siendo perseguida. Había visto el martirio de todos esos emperadores romanos. Había visto cristianos quemarse en la hoguera, en el circo romano. Eran un espectáculo. Sí. Estaba viendo las herejías que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Muchos justos murieron. ¿Sabes? Ambos están en qué? Básicamente en las mismas circunstancias. Y Juan se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y fíjense qué cosa grandiosa, que ambos reciben visiones similares. Sí. ¿Cuántos años Dios le va- pasaron entre uno y otro? ¿Ah? Mucho. Años entre uno y otro. Pues imagínate. Más de 500. Sí, Mucho. mucho más. Imagínate. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Que Dios nos preserva. Dice la palabra que Pablo decía que él estaba seguro de que
Dios iba a guardar su depósito para aquel día. Esa palabra de que él estaba seguro que Dios guardará mi depósito para aquel día, es que Pablo sabía que Dios iba a preservar la fe de Pablo. Él lo podía martirizar, lo podían quemar, lo podían hacer lo que sea, pero él sabía que Dios le iba a guardar su fe en el momento de la verdad. He terminado mi carrera del cielo. Me esperan. Y fue martirizado finalmente. Sí. Pero Pablo siempre mantuvo la fe, ¿verdad? Y Dios se encargó de darle tanto a Juan, tanto a Daniel y tanto a Pablo lo que ellos necesitaban para preservar su fe. Lo que sí que entonces en el caso de Daniel, por lo menos no surge que lo martirizaron, y porque era uno de los no se sabe nada Pablo más. Lo martirizaron. No se sabe nada más de Daniel, ¿verdad? Pero que fueron circunstancias similares donde nosotros nos podemos encontrar con unas inquietudes, unos cuestionamientos similares en esta vida. En esta vida seguro. O sea, nosotros vamos a llegar a un momento en que nos va a llegar ese momento de cuestionarle a Dios, señores. Yo te he servido toda la vida. Yo te he servido, o sea, estoy llegando, ¿verdad? Y esa inquietud nos llega a todos. Yo aprendí de mi pastor que me bautizó, uno de los Narváez, que decía que al Señor no se le decía por qué, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Para edificarme más. Correcto. Y bien importante saber que nosotros estamos cobijados por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es correcto. Porque esa guerra constante que hubo desde el principio fue gana ¿dónde? En la cruz. Búsquense en estos dos versículos, porque estos dos versículos son importantes, ¿verdad? Pero primero, ¿qué decía Génesis 3.15? ¿Cómo dice Génesis 3.15? 3.15, ¿qué dice? ¿Qué dice Génesis? Pondré enemistad entre ti y la serpiente. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ahí te morderá, ¿cómo se? Léelo. Esta te pisaré, él le morderá y le calcañar. Vamos a ver, ¿qué lo tiene? Génesis 3.15. ¿Qué dice? Y pondré Génesis 3.15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ajá, ahí está la guerra continua, enemistad, ¿verdad? Sí. Entre tu simiente y la simiente suya. O sea, va a ver que una posición completa, dos simientes van a estar completamente en contra todo el tiempo. Ajá. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el Esta te herirá en la cabeza, o sea, va a ser un golpe que es mortal. Y tú le herirás en el calcañar. Va a sufrir constantemente un dolor. Pero el golpe que le va a dar la simiente de la mujer va a ser mortal, va a ser en la cabeza. ¿Entiendes? Por lo tanto, Sammy, los reportan ahí. Por lo tanto, ese golpe mortal que sufre esa simiente, ¿dónde ocurre? En la cruz. Es en la cruz donde ¿qué? Donde esa simiente recibe el golpe mortal a través de la simiente de la mujer, que no es otra cosa que ¿quién? Que Cristo. Cuando usted lee Apocalipsis, capítulo que es el capítulo que íbamos a leer, ¿verdad? 12, ¿verdad? Dice claramente, vamos a buscar el versículo, desde el versículo 1 en adelante, si lo puedes leer. Leo, acá. Ajá. En otra versión. Ajá. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte.
parte de las la estrellas. tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar la luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo, tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Ok, un hijo varón que gobernará todas las naciones con cetro de hierro, ¿verdad? Sigue. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí sustentara durante 1260 días. Fíjate que Dios siempre provee que refugio para los suyos. En este caso el desierto se convierte en ese lugar, en ese escondedero, ¿verdad? Donde Dios nos esconde en momentos difíciles de nuestra vida. Ajá. Aunque no estemos en sitio propicio, como en el caso de Juan, que estaba metido en una mazmorra, en un sitio de Patmos, desértico, que eso era de los romanos, pues, y él escribía allí. Dios se manifiesta en el lugar donde Él quiere manifestarse, y Él te lleva en el desierto. De hecho, el salmista en el Salmo 27 decía: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y me esconderá en lo reservado de su morada. O sea, Dios promete que refugio para ti. En el momento de la angustia, en el momento de la persecución, Dios provee que esa protección a todos los suyos. ¿Ya? Y eso es lo que dice, esa es la visión que recibe Juan. Fíjate, esa es la visión que recibe Juan. Dice: Dios va a llevar su simiente al desierto para protegerlo del maligno. Eso es lo que está recibiendo Juan. O sea, a veces nosotros nos perdemos y empezamos a buscarle los simbolismos a qué sé yo qué. Mire, el mensaje que está recibiendo Juan, tú estás en esa isla solo. No es así. Yo te he puesto ahí para preservarte. De hecho, Juan fue el único que murió después del natural. Los demás fueron mártires. Los demás los mataron a todos. O sea, por lo tanto, Dios provee, ¿verdad? Dios provee. Y lo lindo es que Dios le está dando ese mensaje a Juan y se lo dio a Daniel. Sigue leyendo. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos. Pero no pudieron vencer. Así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Okay, en otras palabras, Juan, tú estás viendo que están acabando con los creyentes. En el circo romano están acabando, pero no va a ser así. Esto va a terminar con un final feliz. En otras palabras, eso es lo que está diciéndole Dios a Juan, ¿verdad? Ahora, cuando eso le llega a Juan, fíjense ese momento, trasládese a la cruz, trasládese ese momento en la cruz de Cristo. Allí se estaba librando la batalla. Si usted busca Efesios capítulo 4, búsquese Efesios capítulo 4, versículo 7, para que usted caiga. 4, versículo 7. Pablo lo expone de esta forma. Pablo tiene dos versículos que son muy importantes para describir la batalla que se estaba librando en ese momento, en aquel lugar. De hecho, dice que cuando él muere, dice que hubo tinieblas, ¿verdad? Dice que el velo del templo se rasgó. Hubo ahí una batalla, ¿verdad? Intensa. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, la cautividad fue llevada cautiva. ¿Ok? Y dice aquí: y dio
dones a los hombres. Los hombres estaban cautivos, pero Dios que los liberó y le dio que dones a los hombres. Y dice más adelante, y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, ¿qué ocurrió allí en ese momento? ¿Ah? Cristo llevó cautiva la cautividad. Colosenses lo explica un poquito con más detalle. Búsquese Colosenses capítulo 2, versículo 3. Antes de los que morían, conocedor de la verdad y del engaño, pues iban a la misma parte. Estaban divididos. Era abajo. Y esa es la cautividad, pues se levantó lo que se quedaron los que estaban allí, los malos, y levantó la cautividad completa. Se trata un poco más. Déjame hacerte una pregunta, que hace tiempo yo tengo esa inquietud y esa... Tú tienes tu pasaje asegurado, no tienes esa inquietud. Tú tienes tu pasaje, no temas, que tú vas para donde ya, tú vas a ir te vas a mandar donde el de jueves próximo tengo una respuesta, el lunes tienen que llamar a estoy pichando para eso. Mira, yo, ahora que dice Paco de Jesús, del asunto de bajó y subió y llevó cautiva a la cautividad y dejó los que estaban allá y subió a los que tenían que subir. ¿Qué puede haber de relación, verdad? Yo he tenido siempre con unas tesis, unas teorías que hay por allá, hasta pastores he escuchado yo decir, de que el Hades, el infierno, esté en el centro de la tierra. Despreocúpese de eso. No, yo sé, no, yo no voy para abajo. Yo abajo me oficio, yo me preocupo por un lugar donde yo, si yo no voy a estar, no me voy a hacer. Pero está bien. No pienso. Cuando y lo que dicen que no existe, que no es. Con relación a esa pregunta, a principios de los 80, los rusos empezaron a hacer unas excavaciones sumamente profundas y apenas a 9 millas bajo tierra empezaron a oír unos griterías y unos terrores y unas voces que los mismos científicos tuvieron miedo, tuvieron terror, tuvieron que cerrar eso y acabar con el experimento. Llegamos al infierno, decían. Ya te contestaron. Y por ahí, y Douglas Martí, el que está allá en Juan Domingo, tiene unos discos donde están las voces. Hay cosas de eso. No vayas para allá. No, es una gritería quien duerme ahí. Sí, y terror y miedo y espanto. Lo que usted tiene que darse cuenta y enfatizarse es que Dios llevó cautiva la cautividad. Ahora vamos a conocerse el 12:13. Mira lo que dice aquí. Pues yo quiero que ustedes sepan lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? La victoria, nuestra victoria. 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, en la cruz, Dios nos dio que vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero en la cruz, ¿qué? Dios, ¿qué pasó? Pagó el precio. Pagó el precio. Pagó por tu cautividad. Para darte que vida. Por eso es que dice, y estando muertos en pecado. Estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él. Escucha lo que sigue. Perdonando todos los pecados. ¿Qué más? Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. ¿Por qué? Porque había un acta de decretos contra nosotros. ¿Por qué? Porque estaba que el diablo, que el acusador, porque tenía base y fundamento para acusarnos, que era la ley. O sea, era a través de la ley de Dios que nos acusaba, porque nadie podía cumplir todos los mandamientos y las ordenanzas de la ley. Y ese acta de decretos era la que estaba ahí siempre presente. Mira, este individuo
esto no, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Por lo tanto, ¿qué? Era muy gravoso. ¿Cuál es el resultado? La muerte. Era muy gravoso. Pero esa acta de decretos, ¿qué pasó? Fue clavada en la cruz. Eso es lo que dice ahí. Sí. Dice aquí, el acta, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué más? Y despojando, y escuche bien esto, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no hay principado, no hay potestades, no hay nada que sea un ente espiritual que declare victoria o lo subyugue a usted o lo cautive, porque usted está que libre. Aleluya, sí, Señor. Usted está libre. Usted está libre. Y es porque aquí mora el Espíritu Exacto. Santo en este cuerpo. Usted es propiedad de Dios. Dios anuló el acta de decretos contra usted en la cruz del Calvario. Aleluya. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Juan. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Daniel. Está diciendo a nosotros. Y nos está diciendo eso a nosotros. ¿Sabe? ¿Cómo termina? Si usted va a Primera de Juan, capítulo 4, vaya a Primera de Juan. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 4. Por eso es que Juan es tan enfático, ¿verdad? Cuando se habla de Cristo. Juan es el apóstol del amor, pero cuando se habla de Cristo, oiga, es contundente, ¿sabe? Es contundente. ¿Qué dice? Primera de Juan 4, 2 al 4. ¿Qué dice Primera de Juan? En esto conocer. Aquí está, mi hermano. Escuchen aquí. Esto es importante. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sigue. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Puede ser que Juan es tan contundente con esto. Reclamar eso. O sea, él no podía permitir que nadie le negara que Jesucristo no había venido en carne. Primero porque fue testigo de que lo vio. Él lo vio. Y él lo vio crucificado, derramar sangre en aquella cruz. Y él sabe que aquel sacrificio era que era contundente, era algo que, bueno, en la humanidad no había pasado algo superior a eso, más trascendental espiritualmente. No había pasado nada. Hermano José. ¿Y en la visión? También hay que leer el meollo del Evangelio. Dios se hizo carne, porque el mismo Juan dice que el verbo se hizo carne, porque ningún hombre podía pagar el precio. O sea, Dios tuvo que hacerse carne. O sea, si no creemos que Jesús es Dios hecho carne, pues no podemos creer que Él tuvo que pagar el precio, porque ningún ser humano podía pagar el precio. O sea, podía cumplir la ley. Él tuvo que bajarse y hacerse carne igual que nosotros. Exacto. Entonces la victoria que tuvo en la cruz es como, hay una palabra griega o hebrea que se llama un ubenicao. Ahí viene la marca de Nike, es una diosa de la victoria que la adoraban los paganos. Y esa palabra ubenicao quiere decir uno que gana una victoria más que ordinaria, porque está en condición de triunfar de forma absoluta. Gloria a Dios. O sea, que Jesús, cuando dice que aplastará la cabeza de la serpiente, pues esa sabiduría corrompida de Satanás, porque cuando él se rebeló contra Dios dice que su sabiduría fue corrompida, esa manera de pensar, de hacer las cosas, todo eso.
toda esa cabeza fue aplastada. Se fue porque Dios demostró que un golpe mortal. Que el hombre puede servir a Dios por amor. Correcto, correcto. ¿Sabes? Y que el pecado no existe en Dios. ¿Sabes? El pecado no es naturaleza de Dios, aunque Dios en su misterio, porque Él permitió que Satanás se rebelara contra Él, pero ese pecado no existe en Dios. ¿Sabes? Y Dios demostró que Él es justo. ¿Sabes? Que tanto fue así que tuvo que Dios no podía perdonar a la raza humana, ¿sabes? Porque tenía que hacer justicia, tenía que hacer un sacrificio perfecto, porque el alma que pecara tenía que morir. Exacto. ¿Sabes? Si Dios perdonaba a la raza humana, pues no era un Dios justo. No, y anulaba su propia ley. Exacto. Y él tuvo que pagar el precio. Se sujetó a su propia ley. Entonces tú sabes también, este señor puertorriqueño que estuvo dando a estas muchachas cautivas en Nueva York. Castro. Ajá. Pues eso es un tipo de Satanás. Satanás los Castro, sí. Tiene a todo el mundo cautivo en el alcohol, cautivo en timidez, cautivo en la ambición, en la riqueza. Nosotros somos cautivos de Satanás. Porque son engañados. ¿Sabes? Que el enemigo utiliza el arma del engaño. Y el hombre primero es seducido para ser cautivo. Es ese tipo de Sansón y Dalila, ¿no? Dalila lo seduce para después cautivarlo. Pero lo penoso de esto es que no nos damos cuenta. No. Creemos que estamos gozando y que estamos chéveres. Es un engaño sutil. Es como el tigre tú lo pones en una jaula, y él se acostumbra a esa jaula. Y para sacarlo hay que sacarlo a palo, porque no se quiere salir. Y se olvidó que él vivía en una selva, que él era feliz. No, él se acostumbró a eso. Nosotros nos pasa igual. Nos acondicionamos al pecado y creemos que eso es lo que está bien. Por lo tanto, Juan dice, hijitos, lo dice claro, hijitos, vosotros, y eso no se lo dice, o sea, Juan se lo está diciendo a todos los creyentes que están viendo lo que están viendo, ¿sabes? Que están chavados. Dice, ajá. ¿Por qué? Juan tiene esa visión, porque Juan tiene, como dijo el hermano ahorita, conocimiento propio. Ese testigo ocular de Jesucristo. Entonces esa visión lo que viene es a conformar a aquellos que estaban siendo perseguidos, muertos. No, y ahí también, o sea, Juan pudo haber conocido al maestro, pero él había visto a todos sus compañeros morir, estaba viendo los creyentes morir, o sea, él estaba desterrado, ¿sabes? Él dice, pero ven acá, esto es contrario a lo que yo, ¿verdad? Y él se permanecía, o sea, pero dentro de nuestro ser siempre van a venir momentos de cuestionamiento. Cuando se presenta el ángel Gabriel con la hueste del Señor y expulsan al maligno con todas sus huestes hacia la tierra. Exactamente. Entonces, pues, exacto. Él se está consolando el mismo, pero también está consolando pues el mismo. correcto, Tranquilo, porque esto es lo que va a pasar. Es correcto, yo tengo el control de todos los tiempos. El mismo caso del otro Juan, que sabiendo que Dios lo mandó y después que le abre el camino dice, pregúntele si es él el que es. Llega un momento siempre, José. ¿Sabes que cuando una persona es condenada a muerte, ese pensamiento lo quema? O sea, que el día que lo van a ejecutar va a estar ahí todo el tiempo, ¿sabes? Y yo me imagino que la tortura. Satanás sabe que va de cabeza a ese lugar de tormento para siempre. La palabra dice que Dios puso un fuego dentro de él que lo consume. ¿Sabes? Él sabe, ¿sabes? Que va a pasar eso. ¿Sabes? Y toda esta revelación, como dice la palabra, la multisabiduría de Dios es dada a conocer a las potestades por medio de la iglesia. ¿Sabes? Que no solamente esto es revelado a nosotros, sino que Satanás sabe lo que le está esperando. Todos los seres, todos los entes celestiales se conmovieron en el momento de la cruz. Eso fue todo el cielo.
estaba a la expectativa de ese momento trascendental cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿sabes? Entonces es que Juan estaba tan seguro, y vuelvo y lo repito, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Amén. Sí, Señor. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ajá. En los evangelios nos recuerdan que el Espíritu Santo que ha venido a nosotros nos recuerda las palabras que habló Jesús. Yo imagino que el Espíritu tuvo esa deferencia con Juan y les recordó cuando Jesús dijo: si la semilla no cae al piso y muere, no se propaga. Entonces, en ese contexto, pues Juan podía entender que lo que estaba aconteciendo era un cumplimiento y no necesariamente una derrota. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso cuando vemos el ataque grande que se cierne sobre la iglesia en estos días. Y sobre cada uno de nosotros. Con las leyes que se están aprobando en Australia y en Canadá, un ministro, un sacerdote no pueden desde el púlpito decir que si el homosexual no se arrepiente se quema, porque dicen que eso es crimen de odio y lo meten preso. Eso es así. Sí, sí. Eso es así. Sí, sí. Y eso viene para acá, porque Muñoz Marín decía que allá estornudan y aquí cogen catarro. Y el otro día, todos los que votaron en contra de a favor de esa ley, al día antes iban a votar a favor. Al día antes le iban a votar a favor. Y entonces se metió el gobernador allá y dijo: mira, me llamaron de Washington, no metan las patas, porque esto es un pichicache, te voy a dar chavo, pero toma y dame. Te doy, pero vótame por él. Porque eso es lo que es. Emilio, peor aún, que los mismos feligreses que van a las iglesias son los que acusan a esos pastores. Y te voy a decir algo todavía más sangre gordo. El otro día Camil me puso a ver no fue Camil, fue que Tatito desde Japón nos pidió que viéramos una grabación que hizo un muchacho de 21 años en una iglesia. Tuvo una hora hablando argumentos en contra de lo que establece la Biblia de lo que es el homosexualismo. Y yo digo: Dios mío, tú puedes con un papel ir anotando, porque el tipo está torciendo un montón de cosas, pero el que solamente va a una iglesia donde te dicen que la culebra caminaba de pie y hablaba, y caminaban y te comías la manzana, pues tú no estás preparado para refutar eso. Tú tienes que venir a escuelas bíblicas como esta. Tú tienes que meterte en la palabra, tú tienes que meterte con Dios, porque eso se está comiendo cruda las iglesias en Estados Unidos. Y en Puerto Rico también, ya está. Los maestros del seminario que le dieron clases a Camil dicen que ellos sí son pastores, casan homosexuales. Y son gente, pregúntale a Moisés, por los maestros que hay allí, si casan o no casan. Sí, eso son... saben tanto. Entonces, si esa es la iglesia de hoy, ¿qué serán los hijos de nosotros? Bueno, ha bajado un 40% en los últimos 20 años la asistencia a la iglesia en Estados Unidos. Mira, hermano, por eso mismo es que tenemos este mensaje actualizando. O sea, nosotros vamos a ver, se nos va a revolcar el infierno a nuestro lado. Cada día que pase, vamos a ver más corrupción, vamos a ver más libertinaje, vamos a ver cosas que nuestros ojos no han visto, cosas abiertas, de una forma espeluznante. Pero este mensaje, hermano, tanto el de Daniel como el de Juan, es para nosotros, para que nosotros abramos nuestros ojos y sepamos que la victoria es nuestra. Los que perseveren, dice en uno de los evangelios, y aquel que persevere será salvo. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay que perseverar. Y estamos claros. El hermano ahorita dijo algo, que es que el fuego, el enemigo sabe que el fuego lo está consumiendo por dentro. En el campo decía que la gallina daba los últimos aleteos cuando le torcían el pescuezo. Y eso es lo que le está pasando al enemigo, que viene pronto. Se va a desatar. La semana que viene vamos a hablar de un tema. Vamos a hablar del anticristo. La semana que viene.
¿verdad? ¿verdad? Y eso pues Apocalipsis lo presenta en figuras y en bestias y cosas, pero mire, eso es más actualizado que eso, ¿verdad? Nosotros no vamos a perder eso. Hay que, mira, la palabra dice que los últimos días los días serán acortados. Dios en su sabiduría, la maldad se va a multiplicar tanto y Dios va a cortar esos días por amor a su pueblo. A los escogidos. Dios le va a cortar al diablo su cortada, ¿sabes? Porque una vez le cortaba los días para nosotros salvarnos, eso también le cuenta al diablo que le queda poco días para irse de cabeza. Pero es que ese es el terreno del enemigo, el tiempo y el espacio. Y Dios no está limitado por tiempo y por espacio. Y como Dios en su sabiduría se lo está ama a su acabando. pueblo y lo saca de esa... Mayor es el que está con nosotros que lo que está. Así que, amén.